Bueno, muy buenas tardes. Voy a hablar, este tema es la filosofía de la liberación. Trabajo también con el tema de la teología de la liberación. Teología y filosofía de la liberación lo estoy usando como marco teórico hasta ahora. Digo hasta ahora porque son corrientes que vienen de la década del 60, 70, en el 80 ya un poco más debilitado. Y bueno, pero yo aún lo sigo usando como un marco teórico para analizar mi propia realidad. He escrito, un tiempo estuve trabajando con los movimientos pentecostales y ahí usaba el marco teórico de la filosofía y la teología de la liberación. ¿Por qué con los pentecostales? En primer lugar, porque me congregué con ellos un tiempo. Y en segundo lugar, porque se habla mucho, ¿no?, de grupos subalternos. Eran grupos pentecostales populares, ¿no? Entonces se habla mucho de grupos subalternos, de los pobres, etcétera. Pero en ese tiempo, o en su momento y en mi contexto, faltaba un análisis de esos grupos. ¿Quiénes eran realmente? Si yo me encontraba participando justamente en un grupo religioso popular, ¿no? Porque claro, para los que conocen de sociología de la religión, hay muchos estudios, quizás no tanto como se quisiera, pero hay muchos estudios del pentecostalismo a nivel continental, ¿no? En Brasil, del neopentecostalismo, en fin, de los movimientos carismáticos, etcétera, en sociología de la religión especialmente. Pero yo me estaba refiriendo a grupos pentecostales populares en Bolivia, en el Alto, andinos, pentecostales aymaras, que era un grupo interesante para analizar. Como no soy de formación sociólogo, sino filosofía y teología, los analizo en este campo, ¿no?, teológico más que nada. Entonces logré sistematizar la teología de los grupos pentecostales, ¿no?, y toda la subjetividad que ahí se encuentra, usando el marco, fundamentalmente el marco teórico de la filosofía y la teología de la liberación. ¿Filosofía en qué? ¿En quién pienso concretamente? En Enrique Dussel. Enrique Dussel estuvo el año 1995, cuando yo me formaba en literatura en la Universidad Mayor San Andrés en La Paz, Bolivia. En una semana hacía conferencias en la mañana, en la tarde y en la noche. Él exponía muchos temas: ética de la liberación, Marx y la modernidad y la pedagogía de la liberación. Entonces fue muy estimulante tener a Enrique Dussel y usarlo ya, ¿no?, en mis estudios de licenciatura en literatura como marco teórico. A partir de... Hay otro filósofo de la liberación que es economista de la liberación, también hace teología. Él dice: yo hago teología, como lo decía, ¿no?, a propósito, una compatriota de la mayoría de ustedes, Estela Fernández, quien estudia a Franz Hinckelammer, me refiero, a quien estudia Hinckelammer aquí en Argentina. No sé si es en la Universidad de Mendoza, no me acuerdo. Pero ella hablaba, interpretando a Hinckelammer, la parte también teológica, hablaba de una teología profana. Es decir, una teología que no está interesada en analizar el concepto de Dios de manera abstracta, sino una teología interesada en el humanismo. Franz Hinckelammer, lo menciono, Franz Hinckelammer, para mí otro nombre, como Enrique Dussel, importante para la filosofía de la liberación. Tiene en un último libro, que se titula justamente El humanismo de la praxis. El ser supremo para el ser humano es el ser humano, tomando esta frase de Marx. El más grande humanista es Jesucristo. Bueno, entonces también es otro nombre importante en mi formación. Lo vengo leyendo de 1996 a Franz Hinckelammer. Hice una tesis ahora de teología en Costa Rica, usando su teoría, sus libros, porque él trabaja en Costa Rica. Tuve la oportunidad de estar ahí, de entrevistarlo, de trabajar algunos meses, ¿no?, en el centro que él fundó junto a otro teólogo importante de la liberación, sociólogo, Hugo Assmann. Menciono los nombres porque no creo que sean desconocidos, ¿no? Son clásicos. Es la filosofía y la teología clásica de la liberación, ¿no? Entonces fundaron el Departamento Ecuménico de Investigaciones, donde también estuve 6 meses ahí trabajando con Paulo Richard, Wim Dirksens, Franz Hinckelammer y todos estos teóricos de la liberación, ¿no?, de teoría crítica. Franz Hinckelammer plantea la categoría del sujeto corporal y necesitados, hablando de Marx, ¿no? Y a mí me parece muy importante tomar esta concepción del sujeto de Hinckelammer y de la escuela del DEI, como se lo conoce también, la escuela del DEI,
para poder construir un marco categorial para análisis, ¿no? Yo lo uso para analizar, como les decía, a grupos pentecostales, pero también para proponer una estética crítica y liberadora. Enrique Dussel, ya en el año 2000, ¿no? Sí, 2000, estaba interesado en hacer una estética de la liberación, ¿no? Pero todavía no lo tenía planteado así, ¿no? Nosotros le dijimos, ¿no? Sería interesante que al lado de una ética de la liberación, porque él está hablando más que nada de una política de la liberación, está hablando incluso de una económica de la liberación, y nosotros hay un grupo de estudiantes en el DEI le proponíamos también hacer una estética de la liberación, ¿no? Entonces él ahí se le empezó a trabajarlo, del año 2000, una estética de la liberación. Él me mostró, Enrique Dussel, en México, en el año 2017 estuve en México, y me mostró unas obras completas que le habían publicado aquí en Argentina, y tenía un volumen destinado a la estética de la liberación. Me pareció muy importante porque generalmente el tema de la estética no es muy, ¿cómo se dice?, no muy considerada, ¿no? No sé, ahora quizás es muy diferente, pero dentro de la filosofía y la teología latinoamericana clásica de la liberación de la década del 80, al 90, hasta entrado el presente siglo, no era muy considerado el tema de la estética, ¿no? Era como un tema más para burgueses, qué sé yo, ¿no? Para gente que tenía más tiempo y no era importante para la lucha política, ¿no? Pero nosotros nos parecía así que era importante, ¿no? Justamente por todo lo que es la industria cultural, en fin, y lo que sirve también es la literatura, ¿no? Porque la literatura comenzó a ser muy importante, incluso en Bolivia había muchos profesores que habían venido de Estados Unidos, de Inglaterra, que traían la moda de los estudios culturales, estudios de la subalternidad. Entonces el texto literario comenzó a ser usado como un documento para la historia, para la reflexión antropológica, filosófica, en fin. Entonces incluso estaba en una crisis profunda la carrera de literatura, porque lo que se hacía no era crítica literaria propiamente tal, a la antigua usanza, a la clásica usanza, sino eran cursos de estudios culturales. Nos habíamos pasado muchos años leyendo teorías en vez de leer las obras propiamente tal. Otro gran impulso también que da la filosofía y la teología de la liberación, si bien es cierto, ellos toman son personas que nos han acercado, he tenido de profesora a Hinckelammer, a Dussel, como les decía, nos han acercado la teoría europea, ¿no? El marco teórico de muchos autores europeos, Marx por supuesto, y de tal manera pero ellos tenían una fuerte preocupación por los problemas latinoamericanos, ¿no? Por los problemas del pobre. También he podido estudiar a Gustavo Gutiérrez, teólogo de la liberación peruano, ahora vivo en Perú, entonces ya lo tenemos cerca, está muy mayor, pero todavía sigue dando conferencias, ¿no? Es increíble, ¿no? Que estas personas, Enrique Dussel, Frank Hinckelammer, Gustavo Gutiérrez ya superan, ¿no?, los 80 años, pero los tres siguen dando conferencias, ¿no? Es increíble, ¿no? Y Franz Hinckelammer, con más de 85 años, ya ha terminado un libro, como les decía, ¿no? El humanismo de la praxis, que lo queremos publicar en Bolivia. Nosotros publicamos siempre en editoriales alternativas, ¿no? Entonces queremos publicarlo en Bolivia a este autor. Entonces ellos nos aproximaron mucho la teoría europea, pero con una fuerte preocupación por el contexto latinoamericano. Gustavo Gutiérrez, por supuesto, como los teólogos de la liberación, la opción por los pobres. Y eso es muy importante, ¿no? Porque la posibilidad de ir a Europa y estudiar en Europa involucra no someterse a lo que allá se enseña, no asumir una actitud de rendirle pleitesía, sino el intento de dialogar, ¿no? De dialogar en lo posible de manera simétrica, de poder también exponer nuestras propias preocupaciones y teorías, y no de someternos, no académicamente, sino de poner también en discusión nuestros temas. Me acuerdo mucho del indianista Fausto Reinaga en Bolivia, que llega a ser una importante bibliografía, referente del movimiento del MAS ahora. Y hace 2 años atrás, el gobierno boliviano publicó obras completas de Fausto Reinaga, ¿no? Uno de los teóricos aymaras, filósofos importantísimos. Su principal libro, ustedes lo deben conocer seguramente, Revolución India, ¿no? Lo valora mucho Walter Miñolo en sus libros, ¿no? Que él rescata, ¿no?, los discursos otros, en fin, los pensamientos otros. Y también lo menciona a él, también menciona a Frank Hinckelammer, no porque lo menciona a él, ¿no?, sino que veo que de alguna manera hace algún eco, ¿no?
Y ya, como tengo que ser muy breve, voy a decir rápido algunos aportes de estos autores. Rubén Alves, un teólogo, filósofo brasileño, fundador de bueno, la teología de la liberación viene de Bartolomé de las Casas, ¿no? Etcétera. Pero digámoslo así, en la década del 60, uno de los impulsores también de la teología de la liberación en la parte brasileña y en la parte protestante, porque la teología de la liberación es más que nada católica, ¿no? Pero nos falta la mirada protestante, digámoslo así, y Rubén Alves sería esa mirada. Rubén Alves propone un discurso verdaderamente situado, habla mucho de la corporalidad, plantea un tipo de lenguaje literario. Él dice que la teología y la literatura se parecen bastante, un poco se desprende de toda esta monstruosidad teórica, aunque muy teórico, pero quiere hacer literatura más bien, ¿no? Y de esa forma hablar de su propio contexto, de su propio ser. Entonces hace teopoesía, teología o poesía, habla de la posibilidad de la creación y plantea que la teología en realidad es una antropología. La teología y la filosofía se juntarían en la preocupación por el ser humano, por el humanismo. Está contra la objetividad del lenguaje, es por eso que al final de sus días y mucho antes tal vez termina haciendo literatura, cuentos para niños, crónicas de la vida cotidiana, como una manera de enfrentarse, ¿no?, a estas teorías que muchas veces abstraen y pierden. Rápidamente, Enrique Dussel plantea el no ser, el otro, el invisible, la alteridad, la periferia, da un fuerte impulso para la posibilidad de generar nuevos discursos otros, ir más allá de todo el marco categorial, ¿no? Cristiano, europeo, aunque discute con ellos, ¿sabes? Su principal interlocutor, la Escuela de Frankfurt, y siempre está debatiendo con ellos, pero da un fuerte impulso para nosotros que investigamos desde América Latina, para ir más allá de estas totalidades, ¿no? Y poder también hablar desde la periferia, desde los marginales. De ahí que me interesaba mucho un movimiento pentecostal, popular, y las posibilidades de lenguajes otros. Bueno, en Franz Hinckelammer habla de la ética de la vida. Hemos hablado ya del sujeto corporal y necesitado, hace una crítica a una determinada racionalidad económica. Él habla mucho del circuito natural de la vida, dentro del cual se incluye la racionalidad medio y fin que está totalizada en la economía, y habla de someter la racionalidad medio-fin al circuito natural de la vida. Tiene una frase muy interesante: yo vivo si tú vives. Habla que el asesinato es en realidad un suicidio. Nos estamos aproximando con esta carrera loca de lo que se llama la estrategia de globalización al suicidio colectivo de la humanidad. Tiene una mirada un poco, ¿cómo decirlo?, tal vez pesimista ¿no?, de hacia dónde marchamos, ¿no? No obstante, él habla de un laberinto de la modernidad. Uno de sus principales libros es Crítica de la razón utópica. Está leyendo ahí a Kant. Y también tiene otro libro que se llama Crítica de la razón mítica, ¿no?, donde analiza los mitos de la modernidad. Y bueno, el problema de él es la crítica, o sea, el problema para él es el concepto un tanto ingenuo del reino de Dios de la teología de la liberación. Entonces, el libro Crítica a la razón utópica intenta discutir con los teólogos de la liberación y el concepto del reino de Dios, que es un concepto que define a la modernidad, ¿no?, en vista de que se trata de eso, ¿no?, de ofrecer paraísos en los distintos proyectos, ¿no?, capitalismo, neoliberalismo, socialismo, anarquismo, siempre intentando proponer el paraíso en la tierra. Pero citando, me parece, a Popper, dice, ¿no?, en vez de producir el paraíso en la tierra, pareciera que producen el infierno en la tierra a nombre de algún cielo, de algún paraíso. Él no está proponiendo, Franz Hinckelammer, concretamente un paraíso, pero sí hace una crítica muy aguda a la modernidad, a los discursos de la modernidad, y esta racionalidad moderna se representa en las obras literarias, en el arte, en fin, en la poesía muchas veces. O más bien la poesía llega a ser un elemento también crítico, ¿no?, a esta racionalidad, ¿no? Porque, claro, digamos, esta racionalidad económica que todo lo mercantiliza intenta buscar un lenguaje perfecto, ¿no? Claro, Franz Hinckelammer está criticando estas ilusiones de perfección, de mundos trascendentales, mundos perfectos, paraísos, reino de Dios,
que ofrece la modernidad, y también el lenguaje lo quiere volver útil, ¿no? Un lenguaje bastante funcional, pero más bien la poesía, digamos, rompe con eso, llega a ser un elemento bastante crítico sobre estos intentos, ¿no? de utilizar el lenguaje para someterlo, ¿no? a una determinada racionalidad. La teología y la filosofía de la liberación es fundamentalmente una discusión ética, pero una ética material, digámoslo así, ¿no? Enrique Dussel, en su libro Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, habla de una ética material, ¿no? Y cita precisamente a Franz Hinckelammer, quien plantea esto del sujeto corporal y necesitado. Ahora, Rubén Alves, habíamos mencionado a Rubén Alves, él directamente en su quehacer filosófico, teológico, vuelve a sí mismo, ¿no? Pero no como una egolatría, un egocentrismo, sino porque, como escribe en un momento de la década del 80, de mucha crisis de los discursos emancipadores, él decide, digamos, volver a sí mismo, ¿no? Y a generar un discurso desde el cuerpo, dice, como la araña, ¿no? La araña que teje, bueno, estira sus telas sobre el abismo, ¿verdad? Entonces vuelve a sí mismo, y él invita también a volver a la familia, a la comunidad, a lo pequeño, ¿no? Para un poco, como les decía, contrarrestar estos discursos macros que existen, ¿no? Y que llegan a ser de la modernidad. Franz Hinckelammer critica a la posmodernidad. Para él no existe una posmodernidad, sino que es la misma modernidad llevado al extremo, ¿no? Por eso habla de una modernidad in extremis. Y justamente porque plantea esto, ¿no? de la irracionalidad en la cual estamos terminando con la economía, especialmente. Bueno, la economía es la base de todo. Franz Hinckelammer dice, no, hay que estudiar economía, porque ahí es fundamental, ¿no? Antes de estudiar filosofía, es bueno estudiar economía, ¿no? Y después filosofía, y después teología, para poder entender bien, ¿no? la realidad. Una agenda, ¿no? Tremenda, pero que a él le permite, ¿no? Plantearse como un filósofo de la liberación. No podíamos, Hinckelammer, ¿qué es? ¿Es teólogo, es economista o es filósofo? Bueno, pienso que es más filósofo, ¿no? Claro, y articula muy bien el tema de la economía, la teología profana, etc. Entonces él hace una fuerte crítica al tema de la modernidad, pero como les decía, nos quedamos en ese momento, ¿no? Del laberinto de la modernidad, y con esto ya voy cerrando, el laberinto de la modernidad, cuyo hilo rojo, el hilo de Ariadne, dice él, ¿no? Es el sujeto, es decir, el ser humano. El ser supremo para el ser humano es el ser humano, ¿no? Citando otra vez, repito, a Marx. Y hay que volver ahí, ¿no? La teología de la liberación, ¿qué es? No es una discusión necesariamente de abstracto de Dios, sino que es una discusión humanista del ser humano, ¿no? Jesucristo es el más grande humanista. ¿No? Rubén Alves igual, ¿no? Vuelve al ser humano otra vez, ¿no? Estamos en una discusión aquí antropológica antes que teológica. Y me parece que eso es un aporte fundamental. Y ya para ir cerrando, como les decía, ahora la teología, la filosofía de la liberación están proponiendo, ¿no? Que hablen, ¿no? Los sujetos, ¿no? Las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, los indianistas, qué sé yo, las personas de la tercera edad, los sujetos, los nuevos sujetos emergentes que toman la palabra y comienzan a crear, ¿no? su discurso, su posición, su visión del mundo. Y yo diría también las literaturas, ¿no? Ya no solamente los premios Nobel, sino porque cada autor muestra su mundo, su particular mundo, ¿no? Burgués, pequeño burgués, pero es necesario también que los indígenas vayan produciendo su propio tipo de arte, seguramente quizás no a través de la literatura, que llega a ser una obra un poco más elitista, ¿no? Por el dominio del castellano, etcétera, pero otras expresiones artísticas donde se puede expresar su cosmovisión del mundo. Y también la religión popular, no hay que dejar de lado, me parece, la religión no ha desaparecido, más bien existen los movimientos pentecostales carismáticos que son muy fuertes en Brasil, en Argentina también, en Chile y en Perú, por supuesto, movimientos carismáticos populares, ¿no? Ellos sí creen que es posible, están planteando una utopía, están planteando a su modo, ¿no? Con todas las limitaciones que ustedes puedan señalar, están planteando a su modo unas salidas un poco extrañas, ¿no? a este laberinto de la modernidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar, yo voy a concentrarme en la segunda parte de la propuesta de Roy, a quien por supuesto no solo agradezco, sino que además felicito
Decía Ramiro esta mañana, que por dónde anda, que lo vi que entraba recién, ahí estaba. Vos decías a la mañana, no pensé que iba a haber nadie, y yo no pensé que iba a haber nadie a lo largo del día, que siguiera, y no solo hay gente, sino que además lo ves desde acá, pero se nota más desde acá todavía el interés con que se sigue esto. Realmente, felicitaciones en Roy a cada uno y a cada una de los que han organizado estas jornadas, que espero que sea solamente el inicio de algo mucho más, de algo duradero y de algo profundo. Porque hace falta, y hace falta ¿por qué? Y de esto es lo que quería hablar con ustedes tomando la segunda parte de la consigna y que era un poco lo que Roy me había pedido, el problema de la democracia, de la cultura y el poder. Asumiendo en este sentido y brevemente qué voy a exponer. Una caracterización material de la situación, una caracterización ideológica, si quieren, aquí lo tenemos a Marx, más que a Marx, a los marxistas de manual, aquí tendremos a los weberianos de manual y después trataremos de hacer un brevísimo diálogo entre Marx y Weber, pero leídos desde América Latina, no para América Latina, sino desde América Latina, atravesado particularmente por la filosofía andina, de la cual, sin duda alguna, Juan Jacobo es un exponente fascinante, como acabamos de ver. Caracterización de la situación actual. A partir de los años 70, el capitalismo sufre una mutación fundamental. Pasamos de un capitalismo de acumulación a un capitalismo de consumo con las enormes implicancias que esto conlleva. Un capitalismo de consumo que básicamente tiene que ver, no vamos aquí a desarrollar por qué la incorporación de las nuevas tecnologías, sobre todo las informático-comunicacionales, tanto al esfuerzo bélico en primer lugar, como a la estructura productiva, esto conllevan dos o tres cosas que son dos cambios epocales fundamentales. Cuando el capitalismo necesitaba, más o menos, diríamos desde las guerras napoleónicas y revolución industrial hasta guerra de Vietnam, para poner una fecha, cuando el capitalismo necesitaba mucha carne de cañón para morir en las batallas y mucha mano de obra para trabajar en la industria y sobre todo para no trabajar y por lo tanto mantener deprimidos los salarios, entonces vos requerías familias con 10, 12, 15 mujeres, donde 10, 12, 15 hijos, donde la mujer no podía hacer otra cosa más que madre, ¿sí? Reproducir la fuerza de trabajo y demás. Y donde el padre, cuando no estaba en la guerra, el padre era el proveedor, era el varón proveedor. Se identificaba mujer-madre, varón-proveedor. Entonces, eso generaba un tipo de subjetividad donde el chico... Imagínate que vos estás en una familia con 15 hermanos. Llega papá. Ese papá habla y la voz de papá es la ley. Necesariamente tenés que estar atento a esto. Ahora, el problema es que ese chico, cuando sale de casa, sigue necesitando encontrar un padre. Y lo va a encontrar en la maestra, en el sacerdote a la vieja usanza, en alguien que le diga qué es lo que está bien y lo que está mal. Y cuando sigue creciendo, lo va a seguir necesitando. Y lo va a encontrar en un Videla, en un Pinochet, en un Bordaberry, se me fue el amigo uruguayo, en un Bordaberry, pero también en un Garrastazú, también, y no necesariamente un tipo de derecha, también en un Fidel, en un Stalin, en un Mao, y ni siquiera en un gobernante totalitario. Podría ser un gobierno siempre elegido por los votos, democrático, como puede ser un De Gaulle, un Perón, un Roosevelt, es decir, estamos con un tipo de estructura social que conforma una subjetividad determinada. Esa subjetividad determinada conforma también un tipo de espacialidad, un tipo de convivencia con los otros, que no lo voy a desarrollar acá porque me interesa ver muy brevemente qué es lo que pasa a partir de los años 70. A partir de los años 70, el impacto de las nuevas tecnologías, tanto en lo que hace a la guerra como en lo que hace a la estructura productiva, genera un cambio enorme. Con la aplicación de las nuevas tecnologías a la guerra,
ya no hace falta tanta gente para ir a morir al combate. Calculemos que entre 1800 y 1815 en las guerras napoleónicas había muerto aproximadamente un tercio de la población masculina de los países que intervinieron en la guerra. Nada más que en la batalla de Stalingrado murieron mediados del siglo XX, murieron cerca de 1 millón de combatientes entre alemanes y rusos. Hasta mayo de este año, que fue cuando la última vez que me puse a googlear esto, todavía no habían muerto 6.000 uniformados de las fuerzas atlánticas en Afganistán, desde diciembre del 2001 hasta ahora. ¿Se entiende esto, no? O sea, los que mueren son los civiles, eso sí, pero los militares no. Entonces, cambia, no necesitan tantas mujeres, las mujeres que estén pariendo permanentemente hijos. Y lo mismo pasa con la fábrica. Lo mismo pasa con el empleo. Las nuevas tecnologías reemplazan esa mano de obra, pero al mismo tiempo las nuevas tecnologías demandan un incremento del consumo de productos con mayor valor agregado. Es decir, cuando yo era chico aparece la televisión color. Nosotros teníamos la tele color, mis abuelos seguían teniendo la tele en blanco y negro. Y un día le pregunto a mi abuelo, ¿y por qué no cambias la tele? Y mi abuelo dice, ¿y para qué si esta funciona? ¿Se entiende? Con esa lógica, obviamente, no puede sostenerse el mercado. El mercado requiere que la gente consuma más productos con mayor valor agregado. Esto va a generar una cantidad de cambios, me voy a referir solamente a 2. ¿Cómo hacemos para que la gente consuma, para que la gente cambie de televisión cada 4 años, de auto cada 2, vaya a cenar afuera con frecuencia? Una familia con 15 hijos no puede hacer esto. Entonces requerimos que la mujer salga a trabajar. ¿Por qué? Porque al salir a trabajar la mujer va a tener menos hijos, por un lado, pero además pues vamos a tener el ideal marketinero de los DINKs, Double Income, No Kids. Entonces, doble ingreso sin hijos. Pasamos de una situación del orto, como era la que se daba, ¿viste? Cuando los viejos conservadores suelen decir, porque lo que pasa es que aquí ya no hay respeto, y el respeto bien entendido empieza por la casa, porque cuando en mi casa mi padre hablaba, todo el mundo estaba atento, y vos decís, pobre tipo, con esa familia, ¿a dónde te habrá sido? ¿No? Y el tipo encima lo dice como algo positivo eso, ¿no? Pasamos de eso, que era una situación horrible, a situaciones bastante distintas hoy, que tienen también sus costados simpáticos, pero también sus costados horribles. DINKs, Double Income, No Kids, doble ingreso sin hijos, con lo cual cuando hay un hijo, ese hijo no solamente es hijo único, sino que ese hijo es sobrino único, nieto único, etcétera, etcétera, etcétera. Como además la mujer sale a trabajar, antes, la mujer, como no salía a trabajar y tenía 15 hijos, y era maltratada por el marido, ¿qué tenía que hacer? Aguantar, otra no le quedaba. Si el marido no era bien tratado por la mujer, ¿qué iba a hacer? Y se iba a ir de puta, sí, pero no se iba a casar con la trola, con lo cual el matrimonio antes duraba para siempre. Hoy no, hoy la chica sale que tiene la mamá que tiene al hijo, al poquito tiempo va a conocer necesariamente a un tipo que sea capaz hasta de mirar el teleteatro que ella mira, no le interesa un corno, pero hay gente que es capaz de cualquier cosa, ¿no? Con tal de conseguir eso. De hecho, yo tengo un amigo que fue capaz de decirle que le gusta Arjona a la novia, con tal de levantársela. O sea, hay cosas que te da para todo. Con lo cual, la mujer va a estar viviendo con otro, es el chico Pablito, va a estar viviendo único hijo, único sobrino, único nieto, único, no sabemos muy bien qué, de la pareja de la mamá y del hermano y la hermana de la pareja de la mamá, de los tíos. O sea, Pablito, hagan la prueba cuando terminemos hoy de ver la cantidad, métanse en Instagram, en estados de WhatsApp, si alguno todavía tiene Facebook, mire la cantidad de fotos del sobrinito de algún amigo o de amiga suya que dicen, amor de mi vida, hoy cumpliste 14 meses, ¿quién diría cómo te esperamos, cómo te queremos todos? Si vos tenés 15 hijos, eso no pasa. Ese nene está acostumbrado a que toda la familia gire en torno a él. Con lo cual, cuando ese nene sale, ese nene no va a buscar un papá fuera de casa. Ese nene hace lo único que sabe hacer, verse a sí mismo. Se saca una selfie y la sube a las redes sociales. Se saca una selfie, es decir, entramos en una etapa narcisista en donde, a diferencia del narcisismo clásico, donde el narcisista miraba a todo el mundo y veía que el mundo era un espejo donde reflejarse, actualmente el mundo no es nada más que un marco para sacarse. Fíjense que el boludo de la selfie está así mirando acá y atrás tenés unos paisajes fantásticos. Vos decís, pero Nabo, date vuelta, mira eso. No, se mira así porque no le importa el paisaje, le importa verse a sí mismo. Y acá me meto en otro tema. Le importa tener un montón de likes.
Y ahora vamos a ver por qué esto es muy importante. Algo de esto ya se había anticipado. El caso es que en función de los cambios... y otro cambio, esto es cambio que tenemos en la familia. Y otro cambio muy importante que necesitamos hacer para que la gente consuma más es... No podemos subir demasiado los sueldos porque resulta que en Corea y Japón están produciendo productos de alto valor agregado más baratos que los que se producen en Occidente. No podemos hacer con Corea y Japón lo que haríamos con Argentina, que es voltear al tirano o descubrirle que la tía robó no sé qué cosa para sacarlo, porque Corea estaba al lado de China, Japón al lado de China y de Rusia. Estamos en la Guerra Fría, con lo cual más vale que le compremos los productos y que permitamos que, aunque el presidente de Corea del Sur nacionalice los depósitos para después aplicarlos a las industrias estratégicas, no lo podemos voltear de un golpe de Estado y hacer que eso fracase, porque lo necesitamos, ¿se entiende esto, no? Por lo tanto, tenemos ese problema. ¿Qué hacemos? La mujer sale a trabajar, sí, fenómeno, pero hace falta algo más, y ahí aparece la tarjeta de crédito. Es decir, por primera vez... desde el inicio del capitalismo, el crédito al consumo va a ser mucho más importante que el crédito a la producción. Esto cambia radicalmente todo. Entre otras cosas, me voy a ceñir, por una cuestión de tiempo, a mencionar solamente tres aspectos. El cambio que se va a dar en el ámbito doméstico, lo acabamos de ver, cambia la relación familiar, cambia todo. El cambio que se da en el ámbito residencial, antes la gente, en la etapa de capitalismo de consumo, la gente vivía siempre en el mismo barrio. Y si alguna vez tenías que emigrar, mis abuelos que vinieron de Galicia, una vez que se instalaron en el barrio, se quedaron en el barrio, ¿sí? Y finalmente, cuando uno encontraba trabajo en una empresa, trabajaba toda la vida en la misma empresa. En función de la aplicación de las nuevas tecnologías a la producción, esto cambia. Si una persona de 40 años, hace medio siglo atrás, tenía que buscar trabajo y mostraba en su hoja de vida, en su currículum, que había trabajado en 3 empleos distintos, iba a ser muy mal visto. Si hoy una persona de 40 años muestra en su currículum que toda la vida trabajó en la misma empresa, va a ser mal visto. Esto genera unos cambios profundísimos en las formas de socialidad. No conozco con quién estoy en casa, no conozco a mis vecinos, no conozco a mis compañeros de trabajo. Si hace 50 años una persona entraba a su laburo con cara de preocupación, alguien se iba a dar cuenta y le iba a preguntar qué te pasa. Hoy lo más probable es que nadie se dé cuenta, y si alguien se da cuenta y te pregunta qué te pasa, vos no le vas a contar que te peleaste con tu novio, que tenés tal... No, le vas a decir, dormí mal. Esto genera lo que Sloterdijk va a caracterizar como el individualismo de masas, ¿sí? Es decir, estamos todos aislados, 4 amigos que todos van a estar mirando esto y ninguno conversando entre ellos aunque estén en la misma mesa. Que entre paréntesis lo que estoy mirando es el reloj y no sé por qué corno se me apaga, que quiero mirar ahora sí. Entonces, debe estar mal esto porque es un montón que estoy en 6 minutos 31, así que me parece que esto está andando mal, vamos a verlo por acá y listo. Caracterizo brevemente, esto sería la caracterización de la base material. Un marxista de manual diría que lo que viene ahora, o sea, el neoliberalismo, no es sino la superestructura destinada a legitimar esto. Un weberiano de manual diría lo que viene ahora ha sido lo que legitimó esto. Los que, siguiendo entre otros a Boaventura, planteamos un diálogo fecundo entre Marx y Weber, pero leídos desde Latinoamérica, decimos, no, mire, hay una retroalimentación recíproca. Resulta que en 1947, saben ustedes, en Montpellier se juntan Hayek, Friedman, von Mises y otros más, y asustados por lo que había pasado durante el nazismo, dicen, ojo, acá hay que darle una vuelta de tuerca al liberalismo. Y entonces, asustados por lo que pasó con el nazismo, le extienden ese mismo miedo a la idea de Estado, a la idea de pueblo, a la idea de colectividad. Y entonces van a hacer una defensa apasionada del individuo como el único realmente existente. El individuo existe, la colectividad no existe. Un tiempo después, en Chicago, Hayek, Friedman, esos mismos, más otros, Nozick y demás, van a retomar estas ideas con algunas diferencias que aquí no vienen al caso, pero que donde básicamente en todos los casos se caracteriza la cuestión por decir, ojo,
que no existe algo así como la sociedad, por lo tanto no existe algo así como la justicia social. Lo único que hay es una competencia permanente entre todos, y entonces ahí vamos a tener 1973, golpe de Pinochet, 74, entrevista entre Pinochet y Friedman, y poco después el primer país neoliberal del mundo con Chile. No mucho tiempo después Margaret Thatcher, teniéndolo a Hayek como asesor, no mucho después Reagan. Y en el medio de todo esto, en 1979, Foucault es el que primero caracteriza claramente a esta situación de la diferencia entre el neoliberalismo y el liberalismo, que en Foucault lo que él advierte es el paso del homo economicus propio del liberalismo, que era un homo economicus donde el mercado era más importante que el ágora, el homo economicus es más importante que el ciudadano, y es un homo economicus que se caracteriza básicamente porque el mercado es el espacio de los intercambios. Con lo cual, intercambios. Hay una cierta relación de igualdad para intercambiar. La promesa de igualdad de la democracia liberal, por lo menos existía como promesa. El neoliberalismo va a decir, el homo economicus es el hombre de la competencia. Y la competencia implica de por sí ganadores y perdedores, es decir, desigualdad. La competencia implica que el que gana, como es más fuerte que el que le ganó y asume más fuerza, va a ser cada vez más fuerte. Entonces va a acumular cada vez más. Es decir, no hay ni siquiera promesa de igualdad. Pero hay otra cosa que Foucault no ve. Wendy Brown lo critica muy bien esto, dice, Foucault era demasiado elitista como para haber descubierto que al rey estaba muerto y entonces nunca pudo entender que había algo así como pueblos, ¿no? Entonces a Foucault le falta el pueblo justamente. No advierte, por lo tanto, Foucault el otro gran problema del neoliberalismo, y es que el homo economicus directamente desplazó al ciudadano. Y el homo economicus, ese hombre que compite, se caracteriza básicamente por ser un empresario de sí mismo, por ser un emprendedor. Ese empresario de sí mismo nace, y esa subjetividad comienza cuando ese chico que se saca la selfie busca más likes que el otro. ¿Se entiende? Está compitiendo. El empresario de sí mismo es el narcisista que se asume a sí mismo como capital humano. Ahora, el problema, y acá voy cerrando, el problema es que se entiende la lógica, ¿no?, de esto. El problema es que el empresario de sí mismo plantear al individuo como empresario de sí mismo vende cuando vos le prometés que va a ser un empresario exitoso. Y eso fue la primera promesa del neoliberalismo. Pero ¿qué pasa cuando después del 2008 se advierte que ese empresario no es un empresario exitoso? ¿Qué pasa cuando el tipo empieza a darse cuenta que el empresario asume riesgos y el empresario de sí mismo asume los riesgos que antes asumía la empresa? Cuando tenemos los 30 banks too big to fall, los 30 bancos que son demasiado grandes para caer. Cuando vemos que el Deutsche Bank hace casi 3 años seguidos que viene cayendo en sus acciones y que técnicamente está quebrado. Cuando vemos que el HSBC está quebrado, pero solo una legisladora laborista se animó a plantearlo en serio. Porque si asumimos la quiebra del Deutsche Bank o del HSBC, Alemania, Inglaterra y el resto se la van a ver muy mal. Pero entonces, ¿quiénes son los que están pagando las consecuencias de esas quiebras no declaradas? Los pueblos. ¿Por qué? Porque cada individuo es un empresario de sí mismo que está asumiendo ese riesgo. Entonces ahí viene que a la promesa inicial del neoliberalismo de vos vas a ser un empresario exitoso, lo que le sucede es el pedido al sacrificio compartido. No solamente esto está pasando en Argentina, vengo de Colombia donde el discurso es prácticamente igual, leemos todos los días en los países más profundamente neoliberales esta apelación al sacrificio compartido. Pero claro, la lógica sacrificial es una lógica que atraviesa toda la historia de la humanidad, pero cuando o bien el que se sacrifica es el otro, o bien el que se sacrifica es la víctima sacrificial, o bien cuando nos sacrificamos todos por un ideal que merece la pena. Pero ¿qué pasa cuando el sacrificio se le exige a los mismos que están abajo para que los de arriba sigan teniendo más aún? Dicho en otros términos, cuando el sacrificio se le exige para equilibrar las cuentas fiscales, para disminuir el riesgo país, es decir, para que los ganadores sigan ganando cada vez más. Acá hay algo que no va, y entonces esto cerramos
porque no quiero robarle tiempo a Pepe. Cerramos con esto. Evidentemente la cosa no va. Entonces esto nos deja varias alternativas. La diferencia entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo es que para el neoliberalismo no hay alternativa. Esto lo sintetizó Margaret Thatcher con una frase que solía repetir, que le valió el mote de Mrs. Tina, "There is no alternative", jugando con que Tina Turner era una cantante muy conocida. "There is no alternative". Dahrendorf se opone a esto y dice: un verdadero liberal tiene que oponerse a esto con la misma fuerza con que nos hemos opuesto al estalinismo o al nazismo. O sea, hay siempre alternativas posibles. Yo no soy liberal, pero señalo que la diferencia enorme que hay entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo. Ahora bien, la única forma de encontrar alternativas en esto es a través de la democracia. No estoy diciendo que la democracia necesariamente genere una alternativa, no, pero sin democracia estamos fritos. ¿Se entiende esto, no? Ahora, ¿cómo pensar a la democracia cuando, por lo que veíamos antes, por los cambios que se dan en el ámbito doméstico, en el ámbito residencial y en el ámbito laboral, resulta que no hay lugar para la conformación de la idea de pueblo? Muchos de ustedes son estudiantes de ciencias políticas y están cansados de ver autores que dicen: el pueblo no existe. Los que hacen filosofía política, ni les cuento. ¿Dónde anda Juan Manuel? ¿Se nos fue? El que había estado hablando acá antes. Qué lástima, que quería charlar con él, porque justamente, bueno, la multitud. Y la multitud sin organización, yo no tengo nada contra Toni Negri, pero no jodamos. No hay salida por ahí. La única salida sigue siendo la salida por un pueblo organizado. Pero ¿cómo repensar la idea de pueblo en este contexto? Bueno, la mala noticia es que la subjetividad neoliberal no te permite pensar la idea de pueblo. La buena noticia es que la subjetividad no es el sujeto. Estoy acá al lado de un psicólogo, así que perdón que me meta con estos temas suyos, compañero, pero la subjetividad no es el sujeto. La subjetividad está todo lo de alrededor, pero el sujeto está constituido por lo que no es, por la falta. El sujeto es precisamente eso que hace que nosotros estemos aquí. Si nosotros tuviéramos todo, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Es eso que falta. Y eso que te falta tiene que ver con el otro, tiene que ver con el cosmos, tiene que ver con los demás. Eso que te falta va a ser mejor entendido por las lógicas de la complementariedad o la de la relacionalidad propias de la filosofía andina que por las filosofías de las sustancias propias de las posiciones hegemónicas europeas. Y entonces, en este sentido, es donde aparece que la filosofía de la liberación nos da una cantidad de claves bien interesantes para repensar el demos sin el cual no hay democracia y para repensar, bueno, un demos que no lo voy a repensar ahora, por supuesto. Rebeca, ¿ya te fuiste o todavía no? Ya está. Bueno, Rebeca hoy cuando hablaba de democracia radical nos daba varias pautas interesantes. Cuando hablamos de democracia radical no hablamos de votar todos los días. Estamos hablando de que si el 1% más rico de la población mundial tiene más activos que el 99% restante, algo hay que hacer para democratizar eso. Ese sujeto, esa falta, es el que nos habla de que ese algo hay que hacer, lo tengo que hacer junto con otro, porque a mí me falta. Entonces aparece ahí la posibilidad de la construcción colectiva, aparece ahí la posibilidad de la deconstrucción de la subjetividad liberal en función de la construcción de una subjetividad colectiva que, decíamos, no hay democracia sin demos, pero tampoco hay democracia sin kratos. El gran peligro de la mayor parte de los filósofos europeos es que, como son herederos del trauma del nazismo, creen que lo opuesto al kratos, que lo opuesto al poder es la libertad. Desde la filosofía de la liberación sabemos que lo opuesto al poder es la impotencia. Y sin un verdadero y genuino poder popular, no solo no hay transformación posible, sino que entonces sí será cierto que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo de devastación. Pero con una democracia genuina sabemos que los fascismos del siglo XXI que hoy se están imponiendo en buena parte de Europa y con Bolsonaro posiblemente lo tengamos acá al lado, son una alternativa, pero no la única alternativa posible. Muchísimas gracias. Ante todo, un gusto. Me presento primero, soy José Alejandro Tassat, más conocido como Pepe. Acredité conocimiento en psicología y también en el doctorado en educación. Pero eso no habla de mí, en todo caso habla de mí que hace más de 20 años estoy en una institución, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que como universidad del conurbano interroga a las grandes universidades y creamos senderos que me permiten hoy en día extender horizontes y estar hoy en día, por ejemplo, acá.
pero quiero tomar algunas cosas que estuvieron diciendo o características generales. Primero, con este tema de la desvalorización de lo popular con respecto a Arjona. Yo no lo defiendo a Arjona, pero vamos aclarando el panorama. El campo académico, a quien quiero mucho, a Enrique, con quien trabajo en varias cosas, desvaloriza constantemente lo popular. Porque lo popular tiene un sentido, tan sentido, que lo académico no lo entiende. Primero, que me parece fundamental es saber quiénes son ustedes. Digo, ¿vienen todos del campo de las ciencias sociales? Levanten la mano. ¿Quiénes son profesores o alumnos en el campo de las ciencias sociales? ¿Quiénes son de las ciencias exactas? De las ciencias médicas. ¿Bien? Artistas. ¿Bien? De la Universidad de la Calle. ¿Bien? Digo, creer que en la caverna académica sistematizamos la acción por sí sola no alcanza. Digo, es una manera. Y me invitaron, y primero agradezco a Roy, ¿no? Y a la cátedra, porque me parece interesante seguir generando vínculos. Es parte de lo que es la construcción de la vida. Si no, nos quedamos en cada uno en su caverna. Pero me parece fundamental primero analizar el título de la convocatoria. Filosofía, ¿no? Latinoamericana de colonialidad. Primero, filosofía, dice Cuyen en algunos de los lugares que yo les voy a mostrar ahora, que en un programa que armamos que se llama Pensar en Movimiento, dice, la filosofía de última es pensar. Y pensar, y esto lo agrego yo, es una cautela. Pensar es una precaución. Pensar es un encanto, es un momento al día. Todo el resto del día estamos rumiando. Ahora, si pensar es olvidar diferencias o recordar semejanza, ¿qué pasa con lo enajenado de este sistema político que nos hace vivir de esta manera? Donde los que están adentro de la caverna miran una cosa, sistematizan lo que quieren, mientras la vida sigue pasando por otros lados. Y me parece que en ese orden lo latinoamericano no nos designa a nosotros. Lo latinoamericano designaba una forma de posesión imperial en el territorio de América. El imperio seguramente sabe constituir las astucias de la razón. Y por eso América, que fue una invención, como toda otra invención, como fue Europa, nos constituimos en parte. Y pensamos que desde una parte se piensa mientras la otra ejerce un dominio. Y mientras la otra tiene muchas otras sabidurías para poder compartir. De ahí están distintas corrientes, y ahí vamos a Yamandú Costa. El panamericanismo, el latinoamericanismo o nuestra América. Es increíble que negamos que José Martí, cuando publica Nuestra América, lo hace en Nueva York, ¿no? Hace más de un siglo. Digo, hay algo ahí que no queremos ver y que a la vez no llega. Ahora, lo decolonial, ¿cómo puede ser que el otro, que siempre hubo imperio en la historia, que siempre hubo cultura, que siempre hubo identidad, nosotros nos tengamos que designar con la palabra del otro? Y que era el otro el que constituía el imperio. En todo caso, la designación de la palabra la tenemos que hacer nosotros, y no desde la negación que nosotros queremos hacer de la palabra que nos dieron. Es algo absurdo. Como también en el recorrido de lo que estuve escuchando en este tramo de las últimas 3 horas, decían con respecto a Occidente, las palabras tienen todo, hay que saber escuchar. ¿Bien? Vamos aclarando el panorama. Lo popular tiene mucho sentido que la sabiduría, evidentemente académica, la relega, la aparta, no la puede comprender. Y en eso me parece que Occidente, en la palabra, tiene que ver con lo que dijo un filósofo. Occidente conlleva en su palabra su destino, oxiso, muerte. Digo, y nosotros no somos Occidente. Nosotros estamos al costado de Occidente, pero nos hicieron creer. Las frases actuales que estamos escuchando en la lógica del imperio naturalizadas les hicieron creer, hace muy poco, hace menos de 2 años, dijo un funcionario. Hace una funcionaria dijo hace muy poquito, todos sabemos qué. Y hace muy poco, esta semana, alguien dijo, ¿ustedes piensan que no quiero aumentar? Digo, toda esa construcción lógica del lenguaje no es más que lógica de imposición que nos hacen creer, que nos constituyen un modelo, cuando hasta el mismo Descartes, si lo llegan a leer, dice, jamás quiero hacer un modelo de lo que yo constituyo. Es un método que me sirve a mí. ¿Qué hicieron con Descartes? Lo universalizaron. Entonces, me parece que no es absurdo los lugares de que nos tocan en la vida y los condicionamientos y las posiciones. Me parece fundamental la filosofía de la liberación como bandera que enarboló algo distinto desde la autenticidad del ser y del estar a una manera diferente al relato de sostenimiento y enajenación constante de producción de dominación que teníamos en el mundo. Ahora, lo que es cierto
es que hubo anteojos para mirar la filosofía, hubo anteojos para poder conceptualizar la filosofía de esa época. Y en eso hay muchas corrientes, fundamentales, necesarias, ¿no?, concretas, que es el marxismo, y me parece fundamental constituirlo de ahí. Pero hubo otra corriente que no fue desde el concepto a interpretar la acción de la sabiduría propia, ¿no?, y de la fe, sino que fue a la palabra de quien la decía. Y eso me parece que en eso se posicionó Kusch. Me parece que la filosofía de la liberación fue un acierto y no una certeza, fue un acierto en correrse de lo monádico, donde un ente explica todo, a posicionarse en la relación con el otro, donde la negación que me hace me constituye a mí en una condición para poder de ahí emanciparme. Pero ojo, que eso también fue criticado, porque después vinieron otras corrientes en las distintas décadas, porque nosotros convivimos en un continente que puede tener millones de palabras, pero también tiene distintas épocas. Tenemos millones de logros, pero también muchísimas derrotas. Y también habitamos en un continente donde están los que se jugaron, los que resistieron y evidentemente los eternos traidores que habitan constantemente en el ámbito de la vida. Y eso nunca lo tocamos, ¿bien? ¿Por qué? Porque ellos habitan silenciosamente y me parece que eso tenemos que estar muy atentos. Y en eso, Santiago Castro Gómez, no lo estoy enunciando desde alguno de estos lugares, sino porque tiene un libro que se llama Crítica de la razón latinoamericana, diciendo, voy a tomar agua. Eso lo dice Santiago. Sí. Dice, ustedes se piensan que existe un pensamiento localizado, situado. El conocimiento es universal, es absoluto. Ustedes pensaron en la sociedad impoluta. Entonces, desde ese ámbito, ¿qué es lo que hicieron? Critican a todos los que tuvieron la valentía de jugarse por un ámbito específico de lo político, ético, ¿no?, desde el campo de la filosofía de la liberación. Pero ahí yo junté a Santiago Castro Gómez, desde esa postura, con todo lo que significa las contradicciones permanentes que uno tiene, más a Kuschen. Y eso tiene que ver con un viaje que hicimos. Pero antes les voy a dejar las palabras de Kusch, que me parece fundamental. Nunca las cosas están antes de nosotros, siempre están ahí. Hay que saberlas escuchar. América Profunda es una aventura que está al margen de nuestra cultura oficial. El pensamiento como pura intuición implica aquí, en Sudamérica, una libertad que no estamos dispuestos a asumir. Lo contrario a esa libertad es el miedo a pensar lo nuestro, el miedo a la libertad de pensarnos para crear nuevos conceptos. Es necesario recuperar nuestro pasado para redescubrir nuestras identidades. Esto es lo que nos propone Kusch, entender nuestro presente a partir de nuestro pasado americano. De este pensar lo nuestro surge una intuición entre dos extremos, el ser o ser alguien que se relaciona con nuestra cultura, hegemónicamente infundada por el pensamiento occidental, y el estar o estar aquí, que podemos relacionarlo con nuestra cultura precolombina. Otro concepto fundamental propuesto por el filósofo es el de fagocitación, que surge de la conjunción del ser y del estar, pero que nosotros percibimos como jerarquización entre el mundo de los blancos y el mundo de los indios. Es desde esta supremacía del ser sobre el estar aquí que leemos lo nuestro, lo propio, porque sabemos que nuestras ideas, nuestras palabras, nuestros conceptos no salen de cavernas oscuras ni caen desde el cielo. Hoy nuestra América está construyendo futuros más venturosos. Pensar lo propio es, entonces, pensar en lo apropiado, lo que hemos construido y lo auténtico. Esto no significa que sea necesario negar otros conocimientos, sino que la aventura que Kusch nos propone es pensar desde aquí, desde nuestro universo situado, para poder trascendernos y apropiarnos, empoderarnos. Nosotros venimos realizando la jornada de Kusch, esta es la 7ª que vamos a hacer en noviembre, y lo que vieron tiene que ver también con el archivo digital público que está hoy disponible en el portal de la Biblioteca de la Universidad, con todos los libros que él trabajaba, más sus escritos, que es de su biblioteca de Maimará. Él tenía otra biblioteca que está en la ciudad de Buenos Aires, que es otro tramo familiar que también en algún momento vale la pena digitalizar. Pero ahí me parece que es fundamental, con respecto para entender las distintas tensiones en filosofía de la liberación, las críticas posteriores y lo que contesta ahí Carlos Kuschen. Vienen de charlar o están hablando en un momento de qué es la filosofía,
Para Santiago Castro Gómez tiene que ver con desfamiliarizar y dice que la filosofía no puede tomar un ámbito político. A lo que Carlos Cushen le empieza a contestar, de que tiene que ver con la cultura. Y Santiago Castro Gómez le dice, no hay esencia, no hay cuestiones así que es fundamentalmente de la esencia. Y entonces Cushen le contesta, no es un tema de esencia, es de condición humana, es algo anterior a lo anterior. Y acá es lo que yo quiero hacerlos escuchar. Que tiene que ver con la diferencia del ser y el estar. ¿Bien? Para ser sujeto había que sacarse la cultura de encima. Y que ese sujeto es siempre igual a sí mismo, no sé si nada de nihilismo precisamente. Y en realidad la inversión esta me parece central. Él lo diagnostica como que este es el problema de la filosofía en América. Hemos separado el sujeto que piensa, el cogito, del sujeto cultural. Bueno, pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué presuponer, por qué se parte de un ejercicio filosófico que presupone que hay cosas ahí en la cultura o valorizaciones que están ahí, y el ejercicio de la filosofía sería simplemente recuperar o rescatar algo que está ahí? Es todo lo contrario de presuponer una esencia o algo por el estilo, no tiene nada que ver. Es exactamente todo lo contrario, todo el esfuerzo es mostrar que de alguna manera lo que subyace es algo que no podemos atrapar precisamente, y es lo que permite abrir permanentemente el discurso y la crítica, pero que tiene que ver con la condición humana, tiene que ver con la búsqueda permanente de sentidos que por supuesto se van a ir dando en relaciones de poder, etcétera, y hay que ir en ese sentido creo que Foucault puede ser leído tranquilamente desde acá. Pero el arcaico no es algo, sino que es tener que buscar algo, que no es lo mismo. Okay. Creo que ahí es donde está. Y eso está tan presente. El otro tema es lo de la presencia. No es buscar un pasado impoluto o algo por el estilo, sino lo que en el presente no queremos reconocer, que es distinto. En definitiva, lo que están discutiendo es la historia universal del pensamiento. Uno le dice que un ente puede definir todas las cosas y puede constituir conceptos porque son esenciales. Y el otro le dice que no, que antes de ese concepto está la vida y que la vida se da de otra manera, porque siempre se da en lo ritual, siempre se da en una cosmovisión. Nosotros creemos en la ciencia, nosotros nos constituimos de este vínculo. Y ahí la respuesta totalmente distinta es, no sos vos el que designa o descifra lo otro. En todo caso, es el marco de la relación que evidentemente nos condiciona a los dos. Y en eso, ustedes tienen todo este material disponible en un portal que tiene la universidad que se llama Pensar en Movimiento. No solo le hicimos entrevista a Carlos Cushen y Santiago Castro Gómez, tienen a Jorge Aleman, por ejemplo, a Walter Mignolo, Silvia Rivera Cusicanqui con José Santo, Meliá, Escanone, Dussel con Horacio González, Ticio Escobar, Rita Segato, ¿no? Adolfo Colombres, Cito, no me acuerdo ahora, Carlos Moon, Norberto, digo, y seguimos generando, Adriana Puigros. Digo, ¿por qué? Porque creemos fundamental que pensadores contemporáneos no europeos puedan también transmitir algo de su apropiación de sentido de la acción. Nadie se escapa de su sombra, de esto ya lo sabemos, nos constituimos desde ese ámbito. Ahora, ¿no tenemos nada nuevo para dar en términos de sentido compartido? Y eso me parece que ahí agrega Kusch algo diferente. Y Kusch, lo que agrega de diferente, tiene que ver con algunas nociones que son la diferencia entre el ser y el ser alguien. Siempre buscamos ser alguien en la vida. Y en eso, en esa diferenciación que él hace, antepone la posibilidad geocultural, antepone la necesidad de la fagocitación. Todo lo que aparece es algo de lo que aparece en el relato, en su método, en su escucha. Dos cholitas van juntas, una le dice a la otra,
el pollo está logrado. ¿Qué significa? ¿Por qué quien conlleva toda su condición humana, bien, cuando alguien habla, bien, cuando alguien dice algo, tiene toda su condición humana? Ahora, ahí hay una cultura. Y en esa cultura saben que las cosas se logran, no que crecen al infinito. Entonces, si nos animamos a escuchar, seguramente hay muchas cosas para poder entender. Tiene que ver todo esto con las jornadas, pero tiene que ver más que nada con la cultura. Vieron que algún filósofo, cuando empezó a tachar una hoja, dijo que el ser era fallido. Era tan fallido que cuando rompe la hoja dice que está el ser o la nada. A lo que Kush le dice, no es el ser o la nada, debajo de la hoja está toda la cultura. Y la cultura es un horizonte simbólico compartido. Tiene que ver con el habitar, tiene que ver con el morar, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el habla. ¿Qué hizo la filosofía hasta ahora? Es trabajar más que nada con los atributos de ese ente monádico que explicaba la cosa, ¿no? Que se va desde el punto de una esfera, de las esferas de la esfera, de que yo sé que no sé nada, hasta qué es lo que yo sé, cuando dice Montaigne, pero más que nada tiene que ver con desde dónde nos constituimos, ¿no? ¿Cómo puede ser que un ser finito crea obras infinitas? Y tiene que ver con esta otra posibilidad de escuchar lo ritual, la cosmovisión. Y eso me parece que trajo la filosofía de la liberación. Algo que tiene que ver con 3 principios elementales de la filosofía. ¿Hay algún filósofo acá? Bien. Fundamental, que son los 3 principios, ¿no? De identidad, de no contradicción y de tercer excluido. Con esa astucia de la razón nos constituimos como sociedad hace millones de años. No tanto, miles de años. Primero, no existe la identidad. No es que A es igual a... Este vaso no es igual a otro vaso. Cada vaso es singular, es situado, es distinto. En todos los casos lo que hay es identificación. Y lo trabajó muy bien otros tantos pensadores. Nos hicieron creer que A era igual a A. Otro principio de no contradicción, A no es B, A no es A, es absurdo. Constantemente en la lógica del tiempo que se olvidaron anteponer, las cosas van cambiando. Y el tercero, que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo, que es absurdo, que no puede ser. La montaña es montaña o no es montaña, ¿bien? Pero no puede ser otra cosa, pero para el campo andino es el abuelo. Digo, con esos 3 principios nosotros nos creímos que el funcionario no es empresario y el empresario no es funcionario. Y de esa manera constituyen la democracia en los lazos sociales de identidad como si fuesen las cosas iguales, ¿no? Todos sabemos que los pobres no pueden entrar a la universidad, pero si todos sabemos que la historia no hubiese cambiado. Si hay algo que cambia la historia es que tenemos lucha, que tenemos ganas, que tenemos vitalidad y que ante todo nos regimos por la comunidad. Por eso me parece que por más que insistan en hacernos creer que la democracia es no revolución, que la democracia es no populismo, sigue cantando Arjona, vamos aclarando el panorama. Muchas gracias.